comparar qué pasa, qué ha pasado con otras regiones del mundo, países que hoy son desarrollados. Queremos saber cuándo tenían esta tasa de 28 asesinatos cada 100.000 habitantes a lo largo de su historia. Y lo que vemos es que hace muchos, muchos años que los países que hoy son desarrollados tienen tasas de violencia por debajo de 28 asesinatos cada 100.000 habitantes. Ahí ven el caso, por ejemplo, de Italia, que ya desde el año 1300 las mediciones indican que estaban por debajo de esos números. Inglaterra, que para el año alrededor del año 1650 dejó de tener esas tasas, o la región de Escandinavia, Holanda y Bélgica, que alrededor del 1500 ya mostraban tasas por debajo de 28. Entonces, cuando uno mira esto en perspectiva y dice, bueno, América Latina es una región que está menos desarrollada que estas regiones. De hecho, cuando lo miramos por el PIB per cápita, llegamos a la conclusión de que estamos unos 50 o 60 años atrasados en términos de desarrollo económico, pero cuando lo miramos en términos de violencia, estamos unos 500 o 600 años atrasados, lo cual habla de la magnitud del problema. Y si nos venimos más cerquita en el tiempo, la figura no mejora mucho, porque lo que ven ahí es otra vez la tasa promedio de homicidio en América Latina para 3 trienios de hace unos 20 años hasta hoy. Y vemos dos cosas. Primero, que América Latina es la región más violenta del mundo, según este indicador. Segundo, que las tendencias, si bien otras regiones del mundo han reducido estas tasas de homicidio, América Latina no lo ha hecho de manera sistemática, y vamos a ver que hay mucha heterogeneidad dentro de la región, con algunos países mejorando su situación y otros empeorando. Y lo tercero, bueno, es que estas tasas son hoy equivalentes a 10 veces las que se observan en las regiones más desarrolladas, por ejemplo en Europa y Norteamérica. Y por supuesto, estos números tan grandes se reflejan también en la preocupación de la gente. La gente muestra a la inseguridad como su principal preocupación, y esto surge, por ejemplo, de una encuesta de hogares que hacemos anualmente en 17 ciudades de la región, en 9 países, donde en promedio el 24% de las familias reportan a la inseguridad como el principal problema que enfrentan, por encima de problemas que tradicionalmente habían sido muy importantes en la región, como la pobreza o el desempleo. Y como les decía antes, estos promedios que mostraba este 28 cada 100.000 habitantes esconden muchísima heterogeneidad, y este mapa lo que trata de hacer es mostrar un poco esa heterogeneidad. Es un mapa, digamos, de calor, donde los colores más rojos son los países donde las tasas de homicidio son más altas, y los más verdes donde las tasas de homicidio son más bajas. Y ahí podrán ver, por ejemplo, bueno, el caso de Chile, que tiene unas tasas de homicidios muy bajas, que ese número aún... estos números fueron construidos con datos que son lo más comparables entre países posibles, pero otras fuentes de información, por ejemplo el Ministerio Público en Chile muestra cifras de asesinatos per cápita que son de 7 u 8 cada 100.000 habitantes, no de 3,5, pero aún así Chile es el país de la región con la menor tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Y otra cosa que podemos sacar de este gráfico es que la mayoría de los países de la región están en situación de epidemia, de violencia, según se suele decir, que por encima de 10 asesinatos cada 100.000 habitantes estamos entrando en una situación de preocupación, y como verán, la mayoría de los países de la región están en esa situación. Si fuéramos a hacer un mapa que contenga no la tasa de homicidio, sino la tasa de victimización, los colores estarían bien distintos, la distribución de colores sería bastante distinta. En particular el cono sur se vería mucho más rojo, porque las tasas de victimización por robo, hurtos, lesiones son muy altas en el cono sur, y no así tanto la tasa de homicidios. Y respecto a las dinámicas y qué ha venido pasando en los últimos años con estas tasas, vemos también que la situación es heterogénea, no solo en los niveles de las tasas, sino en los cambios de estas tasas. Y en particular los principales cambios se dieron en el norte de Sudamérica y en Centroamérica. Y tenemos países que tenían una situación muy grave de violencia, como el caso de Venezuela, que la ha empeorado a esa situación, aumentando un 140% sus tasas de homicidios, mientras otros países que también tenían una situación muy grave, como Colombia, la han logrado reducir a la mitad. Pero otros países que tenían tradicionalmente bajas tasas de violencia, como Costa Rica o Panamá, han aumentado mucho ese indicador.
Entonces, como verán, la situación es heterogénea y todos estos cambios en algunos países positivos y en otros negativos llevan a esto que les mostré antes, donde la tasa promedio no cae sistemáticamente para la región como sí cae para otros países. Pero hablar de tasas agregadas, de promedios, de sumas de homicidios, muchas veces no nos ayuda a entender las razones detrás de estos homicidios o detrás de todos los delitos. Entonces, lo que hacemos en el reporte es tomar un enfoque donde decimos, bueno, esta tasa de homicidios es la suma de muchos homicidios, tratemos de entender un homicidio. Entonces, lo que hacemos básicamente es tomar un enfoque donde justamente desagregamos esos promedios en lo que llamamos el evento criminal. Y lo que hacemos entonces es un análisis alrededor del evento criminal. Y básicamente descomponemos al evento criminal en dos grandes componentes. Los componentes que tienen que ver con el individuo y los componentes que tienen que ver con el entorno en donde se comete el delito, donde sucede el evento criminal. Y a modo de caricatura les voy a mostrar acá el enfoque que tomamos para ordenar la discusión a lo largo del libro. Lo que ven acá son dos situaciones, la pantalla partida en dos, con dos situaciones muy similares, donde conviven individuos que probablemente cometan un delito, marcados ahí con rojo, individuos que pueden ser víctimas de esos delitos, marcados con negro. Tenemos a la policía, tenemos la infraestructura urbana, la iluminación, el arbolado, el orden social, donde la calle aparece limpia y todo prolijo y ordenado. Y vamos a ver que algunos de estos condicionantes, de estos elementos de entorno que he estado mencionando, pueden cambiar y pueden propiciar la situación criminógena que puede dar lugar al delito. En principio puede desaparecer la presencia policial o esa presencia policial puede hacerse menos efectiva para disuadir el delito y eso puede activar a alguna de las personas que estaban por cometer un delito. Lo mismo puede pasar si desaparece cierta infraestructura urbana crítica como la iluminación o en ciertos momentos del día como a la noche. La situación se vuelve más y más criminógena, por ejemplo, si aparece evidencia de rompimiento, de lazos sociales, de cohesión social, donde la desorganización social empieza a reinar en el entorno. Y esto, por supuesto, se agrava muchísimo con la aparición de los mercados ilegales, donde no solo las grandes rentas atraen a nuevas personas que pueden cometer delitos, sino que escalan el uso de la violencia para la protección de esas rentas asociadas al tráfico de bienes que se comercian en mercados ilegales. Entonces, todo esto, bueno, es una caricatura. Lo que nosotros hacemos es usar esta caricatura para pensar en este esquema sencillo que nos permitió ordenar la discusión y la evidencia que tratamos de reflejar en el libro. Tenemos entonces la esfera del individuo, donde analizamos los temas de la propensión y la exposición criminógena que juntas determinan lo que llamamos la inclinación a la comisión del delito. Y luego tenemos la situación, que es el entorno en un momento dado, y esa situación está compuesta por distintos elementos de entorno. El espacio físico y el espacio social, el entorno social, la presencia de mercados ilegales y el funcionamiento del sistema de justicia criminal. La interacción de estos elementos individuales y de entorno puede dar lugar a un evento criminal. Y entonces vamos a desandar un poco este esquema, yendo parte por parte, tratando de analizar lo que el libro va mostrando en sus diferentes capítulos, comenzando por la esfera del individuo. Aquí tenemos una frase que en cierta medida resume lo que ese capítulo quiere decir, y dice lo siguiente: la historia de vida de una persona condiciona la probabilidad de que cometa un delito. Esto lo que quiere decir no es más que para entender a la persona que comete un delito tenemos que entender todo su ciclo de vida, tenemos que entender todo su historial y todas las etapas de su desarrollo. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente cuando miramos las cifras del delito y la distribución por edades del delito, el delito no está distribuido de manera pareja por distintos rangos de edades, sino que hay una acumulación muy fuerte de delitos alrededor de la adolescencia, en transición a la adultez, alrededor de los 18 a 25 años, según nuestra encuesta CAF. Y estos son datos que en realidad los usamos tratamos de entender qué edades tienen los criminales en América Latina, preguntándole a los victimarios cuál es la percepción de las edades preguntándole a las víctimas sobre la edad
percibida de los victimarios. Y esto lo tuvimos que hacer porque básicamente en América Latina los datos que nos permiten entender las vidas de los criminales escasean totalmente o no son usados sistemáticamente para entender las trayectorias criminales. Y esto que son datos, digamos, de un corte transversal, donde vemos a la población en un momento del tiempo, se replica en muchos estudios que hay para países desarrollados, donde se hacen estudios longitudinales, donde se siguen a los individuos en riesgo a lo largo de la vida, y se ve también este patrón donde la actividad criminal se dispara mucho alrededor de los 20 años de edad y luego decrece paulatinamente a edades más avanzadas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el libro analizamos las vidas de dos tipos de criminales, los criminales que se llaman de carrera y los criminales circunstanciales. Y tratamos de entender cuáles intervenciones o qué se puede hacer para evitar que la entrada al crimen sea una transición permanente a ese estado, y queremos ver cuáles son las posibilidades de transición desde el crimen hacia afuera del crimen. Queremos reducir la cantidad de criminales crónicos o criminales de carrera. Y para hacer eso, bueno, hacemos un relevamiento de todas las intervenciones que existen a nivel de individuo y tratamos de entender cómo es ese patrón o ese ciclo de vida de un criminal de carrera. Y aquí tenemos un ejemplo del ciclo de vida de un criminal de carrera, donde pensemos que estamos con un adolescente, bueno, un joven de unos 20 años de edad que está en su pico de actividad criminal en la adolescencia. Y lo que sugiere la evidencia es que si miramos hacia atrás en la vida de esta persona, hay distintos factores que pueden haber condicionado esa entrada y permanencia en el crimen. Por ejemplo, si esta persona no hubiera estado rodeada de un entorno con baja cohesión social, probablemente sus posibilidades de salir de la vida criminal hubieran aumentado. Si no hubiera tenido una educación de mala calidad o haber pasado por episodios de consumo problemático de drogas o alcohol. El tema de la familia, el entorno familiar, y hasta remontándonos hasta la edad más temprana, la nutrición y la estimulación temprana pueden haber afectado su carrera de largo plazo en el crimen. Entonces, lo que hacemos en el libro es tratar de ver cuáles son las intervenciones asociadas a esos episodios a lo largo de la vida que nos ayudarían a reducir esa transición, ese estado permanente en la vida criminal y de alguna manera reducir la cantidad de criminales crónicos o de carrera y aumentando la proporción de aquellos que son circunstanciales, porque algo que muestra la evidencia es que casi todas las personas alrededor de la adolescencia cometen pequeños crímenes o tienen comportamientos antisociales. Muchos de ellos luego derivan en crímenes más graves y aún más. Esos crímenes más graves, si se perpetúan en el tiempo, se convierte en una característica de los criminales de carrera. Entonces, lo que estas intervenciones intentan hacer es reducir esa transición hacia el crimen de carrera y se puede lograr en distintas etapas del desarrollo de las personas. No nos tenemos que necesariamente remontar hasta la niñez, pero en la niñez hay muchísimas intervenciones que rinden mucho, pero rinden en el largo plazo. Por ejemplo, las intervenciones de alta calidad en estimulación temprana, nutrición, entrenamiento para padres en prácticas de crianza asertivas, en cuidados para la salud. Luego tenemos, por ejemplo, intervenciones que se pueden aplicar sobre adolescentes en riesgo. Básicamente, la evidencia reciente está mostrando que el desarrollo de las habilidades no cognitivas es muy importante en esa etapa de la vida y hay formas de fortalecer las habilidades no cognitivas, y este reforzamiento de esas habilidades redunda en menor crimen, menor uso de armas, menor participación en peleas físicas, en riñas, etcétera. Y también hasta podemos hablar de oportunidades laborales para los jóvenes, que también la evidencia que existe para países más desarrollados muestra que hay un impacto negativo sobre el crimen, o sea, se reduce la participación criminal. Entonces, este capítulo lo que trata de hacer es mostrar que hay muchas cosas que se pueden hacer y no solamente desde muy temprano en la vida, sino en cada una de las etapas del desarrollo de las personas hay esperanza y hay intervenciones muy efectivas para reducir las carreras criminales. Y luego pasando al entorno a la parte de la situación o del entorno, y comenzando por el tema del espacio físico, lo que mostramos en el libro es lo siguiente: es un hecho estilizado ya en la literatura y dice que el crimen está altamente concentrado en el espacio y en el tiempo.
Y para ilustrarles este punto, vamos a ver acá el caso de un barrio en la ciudad de Bogotá. Este es el barrio de La Capuchina. Nosotros en el libro tuvimos acceso a datos de crimen georreferenciados para varias ciudades de Colombia y también de Venezuela, y a partir de esos datos, microdatos, hicimos distintos tipos de análisis que son comunes en el análisis delictual. Los pudimos mostrar en el libro. Básicamente lo que les voy a mostrar acá es un análisis que muestra cuáles son los puntos calientes de robo en este barrio pequeño de la ciudad de Bogotá. Es un barrio muy conflictivo en el tema robo. Lo que ven, esos circulitos, mientras se van agravando en color, se van poniendo más rojos, muestran mayor cantidad de delitos. Todos los circulitos grises son cuadras de 0 delitos en los últimos 3 años. Y el que ven marcado en rojo, muy rojo, es una esquina donde se producen más del 26%, alrededor del 26% de los robos de ese barrio, ¿sí? Y esa esquina está rodeada de otros puntos con muy baja incidencia de robo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tendrá esa esquina que hace que se cometan tantos robos, a diferencia de la esquina de al lado, donde se producen 0 robos? Y bueno, les iba a mostrar una foto de la esquina. Es una esquina, básicamente no tiene nada raro. Es una esquina comercial donde justamente lo que hace a la actividad tan alta de incidencia de robo es la cantidad de personas que pasan día a día por ahí y la existencia de algunos negocios asociados a la venta ilegal, por ejemplo, de celulares, ¿sí? Entonces, uno dice, el análisis delictual complementa muy fuertemente lo que la gente cree que es una zona segura o lo que la gente cree que es una zona insegura. Es decir, utilizar evidencia estadística dura complementa las percepciones de los policías y de la gente que tiene por rol ejercer un control formal o informal en las zonas, y es un elemento muy fuerte para poder redireccionar esfuerzos policiales, donde, por ejemplo, poner un policía por aquí tendría 0, todo el tiempo se tendría 0 impacto, y ponerlo allí todo el tiempo sería algo con mucha más capacidad disuasoria del delito. Entonces, hicimos un análisis similar para el caso del municipio de Sucre, en Caracas, que es una parte de la ciudad de Caracas que tiene un barrio, estilo favela, muy popular, muy grande y muy violenta. Allí tenemos georreferenciados todos los puntos calientes de homicidio, y un hecho significativo es que el 100% de los homicidios se concentran solo en el 9% de los segmentos de calle, en el 9% de las cuadras. Y como verán, se concentran además en una zona de alto desorden urbano. Como les decía, es el barrio de Petare, una de las favelas más grandes de América Latina, una de las más grandes del mundo. Pero aún allí, adentro de esa favela, conviven segmentos de calle con alta incidencia de homicidios con segmentos de calle con muy baja incidencia de homicidios. Lo que ven ahí marcado en rojo es un segmento de calle donde el año pasado ocurrieron 4 asesinatos, y los marcados con amarillo son segmentos de calle o cuadras donde no hubo ningún asesinato. Entonces, otra vez, a pesar de que todos los condicionantes internos parecen comunes en todo el barrio, hay algo en ese espacio, en ese microespacio, que hace a esa zona muy, muy, muy criminógena, en este caso para el tema de homicidios. Y derivado entonces de este análisis donde mostramos que es importante mirar a los microespacios y es importante mirarlos con estadísticas georreferenciadas de calidad oportunas, se derivan esta serie de intervenciones. Por ejemplo, el patrullaje por puntos calientes, que si bien en la región todavía se está utilizando mucho, todavía no hay evidencia sistemática sobre sus impactos. Sí hay mucha evidencia para el resto, para muchos países desarrollados. Por ejemplo, lo que está ahí mencionado es una intervención en Florida, donde se redujo el 33% la violencia callejera luego de una intervención por puntos calientes. Y muy recientemente ha salido una evaluación de impacto en Trinidad y Tobago, que es la primera evaluación experimental de patrullaje por puntos calientes, donde los resultados preliminares muestran que los asesinatos o los homicidios cayeron un 41% luego de la intervención por puntos calientes.
Nosotros estamos trabajando en el municipio de Sucre, también en Caracas, con una intervención con asignación aleatoria de patrullaje por puntos calientes, en la cual hemos tenido muchísimos problemas de implementación del protocolo de puntos calientes. Y eso nos habla mucho de en realidad los grandes problemas que subyacen a la policía en la región y que no necesariamente tienen que ver con no entender que esta es una práctica rentable o buena de implementar, sino con lo difícil que es lograr que cambiar la cultura policial y cambiar y lograr implementar protocolos que están perfectamente diseñados, pero que en la práctica son muy difíciles de llevar adelante. Luego hay una serie de intervenciones que no necesariamente son de policiamiento, sino que son, por ejemplo, de atender la infraestructura en microespacios, de atender la calidad del espacio público, de alumbrado, rediseño ambiental, inversión en parques, en plazas, en espacios verdes. Estamos trabajando también apoyando una evaluación de impacto de J-PAL que está haciéndose aquí en Santiago de Chile, en un programa que se llama Mi Parque, que también está mostrando resultados. Todavía no está terminada la evaluación, pero está mostrando resultados muy buenos de mejorar justamente la infraestructura y las condiciones de parques en zonas vulnerables. Y para el mundo existe mucha evidencia que muestra que mejora la iluminación, favorece la reducción del delito hasta en promedio un 21% según una revisión sistemática para intervenciones en países más desarrollados. Pero muchas veces cuando uno dice, bueno, está bien, el microespacio es importante para el crimen e intervenir sobre esos microespacios puede ser muy rentable, también surge inmediatamente la pregunta de si el crimen no se desplaza, porque yo intervengo en una esquina conflictiva y es probable que quienes estaban operando en esa esquina se desplacen hacia la esquina siguiente o hacia la esquina o esquinas cercanas. Y eso no es lo que parece mostrar la evidencia científica rigurosa que colecta estos impactos. De hecho, sucedería lo contrario. No solamente el crimen no se desplazaría tanto, sino que han habido intervenciones en donde los beneficios se difuminan en las zonas aledañas al punto de intervención. Entonces, si bien sobre esto todavía hay mucho debate y todavía no se sabe muy bien si esta falta de efectos de desplazamientos también es común a distintos tipos de delitos, por ejemplo, a robos o a homicidios, y la naturaleza de esos distintos delitos puede hacer que los desplazamientos sean más o menos graves. Y pasando al tema de los mercados ilegales, esta frase también resume mucho de lo que dice el capítulo. Los mercados ilegales son muy importantes en América Latina para contribuir a la violencia y al delito. Y básicamente hay muchos mercados ilegales operando en la región, la trata de personas, minería ilegal y demás, pero el más importante y el que tiene consecuencias más grandes sobre la violencia, los homicidios, es el narcotráfico, los mercados ilegales de las drogas. ¿Y cuál es el capítulo? Básicamente lo que hace es tratar de analizar cuál es esa relación entre narcotráfico y violencia, y se analizan distintas formas en las que esta interacción se da. Básicamente existen tres mecanismos que relacionan a las drogas con la violencia. Está el canal farmacológico, que dice que, bueno, que los adictos, al estar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, pierden algunas habilidades de autocontrol y esto puede llevarlos a cometer más delitos o más violentos. Está el canal económico, que habla de los adictos necesitando financiar su adicción de alguna manera, entonces incurriendo en delitos, por ejemplo, contra la propiedad privada para financiar esa adicción. Pero está este tercer canal, que es el canal sistémico, que es el que más está reflejado en ese capítulo por su importancia cuantitativa en el tema de homicidios. El canal sistémico dice que al haber grandes rentas económicas asociadas a mercados ilegales, y por ser mercados ilegales, la protección de esas rentas económicas no se puede asegurar por las vías legales, a través del Estado, lo que se hace es utilizar la violencia para asegurar el cumplimiento de los contratos. Y básicamente de esta visión que dice el canal sistémico es el más importante para explicar los homicidios en la región, se derivan una serie de implicaciones a tener en cuenta sobre cómo regular el lado de la oferta y cómo regular el lado de la demanda de los mercados de drogas. Para dar una idea cuantitativa de la importancia de este canal sistémico, podemos hacer este ejercicio. El 36,3 que ven ahí es la tasa de homicidios que estaba vigente
En 2008, en Colombia, es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes vigente en Colombia en 2008, y un ejercicio hecho por Daniel Mejía y Restrepo en 2013, trata de encontrar cuál hubiera sido el mundo, cuál hubiera sido el estado del mundo en ese año si la producción de cocaína no hubiera aumentado como aumentó entre 1994 y 2008. Entonces, producen un ejercicio contrafactual en el cual muestran que esta escalada en la producción de cocaína, que bueno, en el libro están analizadas las razones por las cuales se dio esta escalada en la producción, si no hubiera subido tanto la producción de cocaína como subió, la tasa de homicidios hubiera sido 25% inferior, ¿sí? Entonces, y esto de hecho representa cerca de 6.000 vidas por año perdidas en manos de homicidios directamente relacionados al canal sistémico del narcotráfico. Un ejercicio similar para el caso de México muestra que lo que está pasando en México y desde lo que pasó de hecho entre 2006 y 2011, el libro también toma bastante tiempo en analizar ese caso, lo que pasó allí explica aproximadamente el 50% de las muertes producidas relacionadas a drogas y alrededor del 20% del aumento en la tasa de homicidios de México, que se triplicó desde 8 hasta 23 en ese periodo. Entonces, la contribución del canal sistémico a la violencia es muy importante y estos números reflejan esa idea. Y como el canal sistémico básicamente depende de la existencia de esas grandes rentas, las implicaciones de política hablan de las intervenciones selectivas en los eslabones de mayores rentas como las más efectivas, y allí se muestra toda la evidencia también de distinta efectividad que puede lograrse entrando a intervenir sobre la primera etapa de la producción de la cocaína, el cultivo, por ejemplo, de la coca, el procesamiento en laboratorios, la distribución o los mercados de consumo. Entonces, las intervenciones que se han mostrado como más efectivas son aquellas donde las rentas son más altas y básicamente están asociadas al eslabón del tráfico. Y por último está el tema del funcionamiento del sistema de justicia criminal, donde esta frase un poco resume la evidencia que se recoge en el capítulo y dice lo siguiente: más vale disuadir que castigar, y no es algo nuevo, por supuesto, es algo que viene de tiempos muy lejanos, esto es casi un saber popular, pero lo que hacemos nosotros es tratar de mostrar evidencia de que eso realmente es así, y sobre todo es así en países con instituciones débiles como los nuestros. El análisis del funcionamiento del sistema de justicia criminal lo partimos en sus 4 patas componentes: la policía, que está encargada de arrestar e investigar; la fiscalía o el Ministerio Público, que investiga y procesa o acusa; las cortes, que juzgan y dictan la sentencia; y las cárceles o el sistema penitenciario, que está encargado de administrar la condena prevista por las cortes. Estas instituciones del sistema de justicia criminal determinan 2 elementos muy importantes que hacen al costo esperado del crimen. El costo esperado del crimen se va a componer de 2 elementos, que son la probabilidad de recibir un castigo y la severidad de ese castigo. La probabilidad del castigo no depende solamente de la instancia de ser juzgado por un juez, sino que depende de la probabilidad de ser arrestado e investigado, de ser investigado dado que se fue arrestado, de ser juzgado dado que se fue investigado y arrestado, etcétera. Es decir, que es una probabilidad compleja de deshacer y en la cual intervienen todas las instancias del sistema de justicia criminal. Y luego, por otro lado, está la severidad del castigo, la magnitud de la pena. Estos 2 elementos, al interactuar, determinan, como les decía, el costo esperado del castigo, y a través de los canales de la disuasión y la incapacitación se supone que reducen el delito. Pero el sistema de justicia criminal además tiene el rol de rehabilitar a quienes son condenados y pasan por el sistema penitenciario, o son recluidos o privados de la libertad. Entonces, estos 3 canales serían los cuales actúan para hacer al sistema criminal, al sistema de justicia criminal, un controlador y un elemento para prevenir el delito. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de revisar rápido la evidencia que hay en el mundo y en la región sobre estos 3 canales: la disuasión, la incapacitación y la rehabilitación. Y vamos a empezar por el tema de
de la probabilidad, de cuánto importa la probabilidad de ser arrestado y ser procesado en la comisión de los delitos. Y para eso, un factor muy importante en esa probabilidad es la policía y el funcionamiento de la institución policial en general. Lo que tienen ahí es una cuenta muy sencilla, no tan sencilla, al fin, resultó muy difícil de hacer, que es contar cuántos policías hay en la región, porque aunque parezca trivial, es muy difícil saber cuántos policías hay en cada país, porque ni las propias instituciones policiales muchas veces tienen su nómina tan clara como todos creeríamos que es así. Entonces, este es un análisis que utiliza muchas fuentes y que trata de hacer comparables entre países la cantidad de policías cada 100.000 habitantes. Y vemos una gran heterogeneidad. Hay países como Uruguay o Argentina que tienen una gran cantidad de policías per cápita, más de 700, cuando el promedio en la región es de alrededor de 360 policías por cada 100.000 habitantes. Y tenemos países ahí, en comparación, países desarrollados de la región, como Estados Unidos y Canadá, que tienen una cantidad de policías relativamente baja en comparación a lo que vemos en la región. ¿Y qué dice entonces la evidencia sobre lo que la policía puede hacer para reducir el delito? Y bueno, la evidencia muestra que una presencia policial efectiva reduce el delito. De hecho, hay una elasticidad ahí calculada que notoriamente es un número que aparece en distintos estudios que tienen que ver con aumento de la presencia policial efectiva. Un aumento del 10% en la presencia policial parece reducir el delito en un 3%. Es decir, el delito es elástico, la presencia policial, no muy elástico, pero es elástico. ¿Y a través de qué canales la policía reduce el delito? Y bueno, la evidencia señala que no es necesariamente la incapacitación, que es una forma mecánica de reducir el delito. Si yo encierro al criminal y lo encierro efectivamente, ese criminal no puede volver a operar, entonces la incapacitación mecánicamente reduce el delito, sino que la policía estaría reduciendo el delito a través básicamente de la disuasión, de su poder disuasorio. Pero evidentemente con la policía no alcanza para mejorar esta probabilidad de detención del delito, sino que es muy importante mejorar también la probabilidad de investigación, la probabilidad de ser acusado y la probabilidad de ser condenado en caso de que los pasos anteriores se cumplan. Y lo que vemos es que estas otras instancias del sistema de justicia criminal también son más débiles en la región, estas probabilidades son más bajas en la región. Por ejemplo, ahí hay un dato que también tratamos de construir con evidencia que viene de distintas fuentes. Y dice lo siguiente: con la policía no alcanza, el papel de las fiscalías y las cortes es clave. En América Latina hay 4 condenados por cada 100 delitos registrados. Y ahí ya tendríamos que, en realidad, cambiar ese denominador. ¿Por qué? Porque la cifra negra del delito en América Latina es muy grande y mucho más grande que la que se observa en países más desarrollados. Entonces, 4 condenados por cada 100 delitos registrados en realidad es 4 condenados por muchos más delitos cometidos, perdón. Cuando en América del Norte ese número es 9 cada 100 delitos registrados, o en Europa ese número es 15 cada 100 delitos registrados. Entonces, los problemas que rondan a la probabilidad del castigo no necesariamente tienen que ver con la falta de policía, sino con la falta de una presencia policial efectiva, porque policías parece haber muchos, y con las fallas en la celeridad y la eficiencia con la que actúan los otros componentes del sistema de justicia criminal. Y este es un problema que aparece muy notable en casi todos los países de la región y no tan así en Chile, que es la falta de legitimidad de la policía. La policía es una de las instituciones más ilegítimas en América Latina. 4 de cada 5 personas no confían en la policía en promedio en la región. Esto sale en nuestra encuesta que no realizamos en la ciudad de Chile, pero sí, como les contaba, en 17 ciudades grandes de América Latina. Y estos números empeoran cuando miramos la confianza en la justicia, y es un hecho estilizado para todos los países que nosotros tenemos en nuestra muestra de 9 países. Por el lado de la severidad del castigo, uno esperaría también que esta componente implique algo sobre el crimen, ¿no? Reduzca el crimen a través de los aumentos en las penas. Lo que vamos a ver ahí es otra cuenta también sencilla, muestra los reclusos cada 100.000 habitantes en la región, y vemos que hay bastante también heterogeneidad dentro de América Latina y dentro de América. Tenemos un outlier a Estados Unidos con una política muy fuerte de encarcelamiento, con más de 700 encarcelados cada 100.000 habitantes.
Y luego tenemos que el promedio de la región es de alrededor de 229 presos cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, queremos entender si esto es un número grande, es chico, si endurecer las penas puede ser un camino para reducir la criminalidad. Y lo que vemos es que el primer punto es lo que está allí en este bullet, y dice que la región ha aumentado la cantidad de presos en los últimos años en un 163%, es decir, las penas, hay más personas recibiendo castigo por los delitos cometidos. Respecto a la incapacitación, y como les decía hace un ratito, la incapacitación mecánicamente reduciría el delito, pero esto no es tan así en América Latina. Desde las cárceles hay muchos delitos que se siguen cometiendo y esto es un problema grave que tiene que ver con algo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, la severidad del castigo, la cantidad de años de condena no necesariamente hace uso de este canal de incapacitación. Y otra evidencia que muestra el libro es que el margen de aumento de los años de condena no necesariamente reduce el delito. Crímenes que tenían por pena 10 años, alargar esa condena en la legislación a 12, a 13, a 14 años no parece tener impacto sobre la comisión de delitos. Entonces eso también es evidencia que no es para la región, sino para países más desarrollados, pero que se encuentra sistemáticamente eso. Al aumentar el castigo no necesariamente va a reducir el delito. Y esto es lo que dice en el último bullet: endurecer las penas parece ser poco efectivo para disuadir. Y un tema relacionado a las cárceles y a la criminogeneidad que hay en estos ambientes es el siguiente. Aquí tenemos el nivel de ocupación carcelaria en todos los países de la región, y Estados Unidos y Canadá, y vemos que en prácticamente todos los países de la región hay sobreocupación carcelaria. En algunos países esa sobreocupación es muy, muy, muy grave, como en el caso de El Salvador o Venezuela. Entonces nos preguntamos si efectivamente el canal de la rehabilitación estaría operando o si las cárceles son escuelas del crimen, y la evidencia parece apuntar en la dirección de escuelas del crimen. Utilizamos una microdata que relevó PNUD en cárceles de 4 países, en Argentina, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en Brasil, en Perú y en El Salvador. Se entrevistó en promedio a unos 1.500 presos por país, y se les preguntó una serie de cosas que, por ejemplo, se resumen en que hay solo una cama por cada 2 personas que tienen que dormir en las cárceles, y eso se refleja un poco en el promedio de sobreocupación que hay en la región. El 64% de los presos se sienten menos seguros dentro de la cárcel que fuera de las cárceles, y solo 1 de cada 4 participa en actividades educativas o deportivas o artísticas. Entonces, no parece ser un ambiente propicio para la rehabilitación. Entonces, distintos países han estado pensando en sistemas alternativos al encarcelamiento para la administración de las condenas, y hay un estudio muy interesante hecho y muy serio hecho para una experiencia en la provincia de Buenos Aires por Ditele y Jagroski, es el trabajo que está ahí citado, para analizar el impacto del monitoreo electrónico. Y lo que encuentran es que aquellas personas que fueron al monitoreo electrónico en lugar de ir a purgar sus condenas en cárceles comunes, tienen una incidencia que es un 48% menor que el grupo de control, que sí fue, digamos, a las cárceles. Entonces, esto muestra que hay una posibilidad de pensar en mecanismos alternativos que pueden ser muy costo efectivos porque pueden ser más baratos que la administración penitenciaria, pero que es un castigo muy difícil de decidir a quién dárselo, porque evidentemente la probabilidad de reincidencia de los presos no es igual para todos. Hay ciertos presos que van a ser más proclives a reincidir que otros, y el monitoreo electrónico entonces no sería una medida para todos, pero parece una medida promisoria para algún grupo de población, de acuerdo al estudio de Ditele y Jagroski. Entonces, como verán, hay muchísimas cosas que hemos revisado en el estudio. Algunos de los temas que han surgido nos han parecido mucho más prioritarios que otros, y esta lista trata de resumir algunas áreas críticas de intervención que son comunes a la región. El tema de la profesionalización, la capacitación y gerencia de los servicios policiales, programas de fortalecimiento de habilidades no cognitivas y cognitivas en poblaciones vulnerables, en niños y adolescentes, programas de empleo joven, focalización espacial de la intervención en infraestructura urbana, cooperación social o cohesión social y presencia policial. Es todo el tema de que los microespacios importan mucho.
Pero siempre que uno se encuentra con una lista como esta y con un presupuesto limitado, dice, bueno, a ver por dónde arranco, cómo priorizo, cómo diseño intervenciones que gradualmente vayan avanzando sobre todas estas dimensiones que hemos tratado. Entonces, acá tratamos de hacer un ejercicio donde intentamos pensar en cosas que hay que mirar al momento de priorizar las intervenciones. Y básicamente vamos a ordenar las intervenciones o distintos tipos de intervenciones de acuerdo a dos cosas: a su magnitud, a la magnitud del impacto que pueden tener sobre la reducción del crimen y al tiempo que lleva ese impacto en tomar, en producirse. Entonces aquí vamos a ver en el eje vertical la medida del impacto, la reducción del delito, y en el eje horizontal vamos a ver el tiempo que llevaría que ese impacto se produzca. Y partiendo de hoy, hay distintas intervenciones que uno puede pensar que van desde la órbita individual hasta la órbita del entorno físico y social. Por ejemplo, la evidencia señala que los programas de estimulación temprana y nutrición son los más rentables, digamos, para reducir el delito, los más costo efectivos, pero evidentemente intervenir hoy sobre los niños naciendo o los pequeños en su primera infancia recién va a tener efectos 15 o 20 años después. La evidencia también es muy consistente en señalar que la presencia policial efectiva disuade del crimen y esos impactos podrían lograrse inmediatamente en caso de que se pueda implementar realmente una presencia policial efectiva. El fortalecimiento de habilidades no cognitivas y de oportunidades laborales para jóvenes puede tomar un tiempo en producir sus impactos, pero sus impactos pueden ser altos. La mejora de la infraestructura urbana, iluminación, parques, como habíamos visto, también pueden tener efectos, y la mejora en la infraestructura carcelaria puede tener efectos en reducir la criminogeneidad de esos ambientes. Entonces, este ejercicio sencillo que trata de ordenar, y estas magnitudes no son exactamente, y las diferencias entre una línea y otra no son cuantitativamente relevantes, pero el orden puede tener algún sentido de acuerdo a la evidencia que relevamos. Todos estos impactos no necesariamente se van a dar tan rápido como este gráfico planea. ¿Por qué? Porque la región tiene serios problemas de implementación de políticas públicas. Las capacidades para llevar adelante cualquiera de estos programas son muy débiles en la región y de hecho, le comentaba antes con Andrea, que es una de el libro del año que viene, estamos trabajándolo específicamente en problemas de implementación de políticas públicas, específicamente también en el tema de policía. Y lo que pasaría en ese caso es que los impactos se retrasarían en llegar, ¿verdad? Eventualmente, cuando se solucionen estos problemas de implementación, los impactos ocurrirían. Y esto que vemos aquí es otro problema muy serio en la región, que es que todas las intervenciones de aumentar la presencia policial en la región parecen ser en realidad muy poco efectivas, porque lo que falta es legitimidad de la institución policial. Entonces, cualquier trabajo que en realidad apunte a aumentar la presencia policial sin reforzar la legitimidad de la institución policial va a tener impactos bajos, nulos y hasta a veces posiblemente negativos. Entonces, vuelvo a cerrar con esta cifra, que es muy grande, pero lo que hace el libro es tratar de apuntar a una serie de intervenciones en muchas dimensiones que se han probado efectivas para reducir ese número y ese es el objetivo que tiene el reporte, y esperamos que tenga algún efecto en la discusión también que hay en Chile sobre el tema. Así que muchas gracias.